¿Quién como Dios, queridos amigos? Les saluda Flor de María, misionera de Lazos de Amor Mariano. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a disponer nuestros corazones para poder entender y guardar la palabra de Dios en nosotros. Así que vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, tu santa presencia en cada uno de nuestros hogares. Ilumina nuestra mente, nuestros corazones. Dispón todos nuestros sentidos para poder escuchar y guardar la palabra de Dios en lo más fondo de nuestro ser. Ayúdanos a hacer esa tierra fértil que se dispone y que guarda la palabra de Dios como esa semillita y que más adelante dará fruto para la gloria de Dios. Ayúdanos, Mamá Santísima Virgen María, a poder llenar nuestra mente, nuestra alma con la humildad, a poder entender y ser dóciles a la palabra de Dios, a ser obedientes, pero sobre todo a poder vaciarnos de nosotros mismos, para que así la palabra de Dios entre en nosotros y que nada lo detenga, que nada le estorbe en obrar en nosotros. Toda la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos era el más importante. Pero Jesús, que se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que reciba en mi nombre a este niño, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó: no se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a recordar qué es lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Primero inicia, ¿no? con una discusión. Dice que los discípulos de Jesús estaban discutiendo quién era el más grande, ¿no? Se podría decir quién era el mejor servidor, el mejor discípulo, el que sabía todo, el que entendía todo, el que ponía en práctica todo, me imagino también, ¿no? O quién era el que hacía mejor el servicio hacia Dios, ¿no? Entonces estaban comparando el uno al otro. Sin embargo, uno podría pensar, ¿no? Sí, están buscando cómo poder servir de mejor manera a Dios y de esa manera, no sé, ser mejores cristianos, ¿no? Se podría decir. Pero Dios conocía los corazones de cada uno, dice, ¿no? Dios que lo ve todo y lo sabe todo, Él sabía la intención que había dentro del corazón de cada uno de estos discípulos. Por eso es que Él les habla dando un ejemplo con un niño, ¿no? Dios sabía, Jesús sabía que en el corazón de estos discípulos había una gloria propia, es decir, había un orgullo propio. Ellos, claro, se comparaban, pero para ver quién era el mejor, ¿no? O sea, quién era el que sabía más, el que podía más. Prácticamente, de repente, de forma, ni siquiera ellos se daban cuenta, no lo sabemos, pero
sin intención, pues, ¿no? Y ellos se daban la gloria a ellos mismos, ¿no? De quién es el más grande, quién es el que sabe más. Pero, bueno, Jesús, tan amoroso y misericordioso, pues les habla, ¿no? Primero con el ejemplo del pequeñito. Les dice a que él, antes de hablarle, él coge al niño, ¿no? Dice que lo pone a su costado y empieza a hablarles, ¿no? A los discípulos. Quien reciba a este pequeño, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí está recibiendo al que me ha enviado, que es al Padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús ha querido decir con estas palabras, ¿no? ¿Por qué con un pequeñito, ¿no? Y prácticamente, pues el Señor estaba dando un ejemplo como ese pequeñito, como ese niñito, era tan dócil y se dejó coger por el Señor, ¿no? En otras escrituras, ¿no? En otras interpretaciones dice que lo puso sobre sus piernas, ¿no? Encima de él. Pero así este pequeñito, pues sin temor, sin nada, se dejó acoger por el Señor, ¿no? Y dejó abrazarse con el amor que él tiene, ¿no? Dejó enredarse con el amor de Dios, ¿no? Y de eso se trata en esta vida espiritual, ¿no? No el que sabe más, no el que lo entiende todo, ¿no? No el que hace más cosas, no, sino simplemente aquel que, claro, escuchando la palabra de Dios, conociendo a Dios, pone en práctica lo que Él dice, ¿no? O sea, acoger esa palabra de Dios, interiorizarla en nosotros mismos, ¿no? Empezar con nosotros mismos. Si el Señor me dice, carga tu cruz, ¿no? Carga tu cruz. Si el Señor me dice, quién eres tú para juzgar, ¿no? No mires la viga en el ojo de tu hermano, ¿no? Si el Señor me dice, pues, que Él ha venido por pecadores, Él ha venido por enfermos y no por los que están sanos, entonces yo soy capaz de poder acoger, ¿no? De poder acoger cada una de las enseñanzas que el Señor nos hace en mi vida, ¿no? ¿Realmente estoy viviendo el Evangelio o solamente pues estoy conociéndola y de lejitos sigo conociéndola, ¿no? Y solamente como a un plan de estudios, como un plan de conocimiento, ¿no? Pero más no hacer la realidad en nuestra vida, ¿no? Es difícil, pero la gracia de Dios pues nos ayudará, ¿no? Y primero empieza con la docilidad, como este pequeñito, ¿no? El que no busca llegar a grandes puestos, a grandes mandos, ¿no? El que no busca sobresalir, el que no busca el que sea mirado, el que sea escuchado, ¿no? No, él no busca nada de eso, simplemente se deja abrazar por Jesús, ¿no? Y el Señor el día de hoy nos dice, hijo mío, ¿realmente te estás dejando abrazar por mí? ¿No? ¿Realmente estás permitiendo que mi palabra se haga realidad en tu vida? ¿Estás practicando el Evangelio o simplemente estás siguiéndome por querer conocer y simplemente por una curiosidad, ¿no? O simplemente aún no dejamos que el Señor pues realmente haga morada en nosotros? De repente nuestro corazón se está resistiendo, ¿no? Se está haciendo piedra, ¿no? Se está haciendo cada vez pues es más difícil hoy en día, ¿no? Es más difícil porque ya pues muy pocos tenemos acceso a una adoración eucarística, ¿no? De forma presencial, muy pocos. Ahora todo es virtual, ¿no? Todo es virtual y de verdad que enfría el corazón, ¿no? Enfría el corazón. Pero pues el Señor lo puede todo y su Espíritu Santo también. Busquemos todos los días poder renovar ese amor con el Señor, no solamente seguirlo por seguir, ¿no? Por practicar, no solamente como un compromiso, sino con amor y todos los días renovar, ¿no? Renovar ese amor
y todos los días hacernos dóciles, hacernos nada, hacernos pequeñitos, ¿no? Dejarnos acoger por el Señor. Y bueno, el que es pequeño, el que es dócil, el que se hace nada, reconoce pues también las grandezas que el Señor puede hacer en otras personas y no tiene envidia de nada, ¿no? Aquí pues el discípulo amado Juan, ¿no?, le decía al Señor: Señor, hemos visto que otras personas también expulsan demonios en tu nombre, pero como no forman parte de nosotros, pues no se lo hemos permitido, ¿no? Y ahí vemos pues la debilidad del hombre, ¿no? El orgullo, la envidia, el que muy en el fondo, bueno, heridos por el pecado original, muy en el fondo buscamos ser reconocidos, muy en el fondo buscamos que, no sé, ser los exclusivos, ¿no? Ser los mejores que otros, ¿no? En el fondo buscamos ser mejores que otros. Incluso dentro de nuestra iglesia, ¿no?, vemos, sin intención, claro, ¿no? Estamos buscando qué comunidad es la mejor, qué comunidad es la más perfecta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, de eso no se trata, ¿no? O sea, Jesús dice: quien no está en contra tuya, pues está a favor tuyo, ¿no? Y suma, ¿no? Y suma. ¿Y qué quiere decir? Pues que no se trata de qué comunidad, qué grupo parroquial, qué movimiento sea el mejor, no, sino se trata de, ver si nosotros mismos estamos siendo buenos cristianos, si nosotros mismos estamos siguiendo y haciendo las cosas en el nombre del Señor, como lo hacía esta persona que expulsaba demonios en nombre de Dios. Entonces nosotros también estamos haciendo las cosas en el nombre de Dios o en el nombre propio, ¿no? De repente uno dice: no, yo voy a ayudar a esta persona, yo voy a ayudar, pero en realidad no somos nosotros, sino es Dios que nos da la gracia de poder compadecernos de los demás, ¿no? Y de eso se trata, pues, de hacer las cosas en el nombre de Dios y dar gracias a Dios porque Él dispone estas gracias para poder pues hacernos cada día más santos, para poder, mejor dicho, trabajar nuestra conversión, ¿no? Todos los días hay que trabajar nuestra conversión. Depende un poquito de nosotros, un granito de arena, y también pues depende mucho de la gracia de Dios. Pero cuán dóciles podamos ser a esta obra magnífica, a esta misericordia, que el Señor se derrite en derramar a cada uno de sus hijos. Entonces, que el día de hoy pues busquemos siempre glorificar al Señor, busquemos siempre hacernos nada en todo lo que hacemos, reconocer que nosotros solos no podemos, ¿no? Que nosotros solo no hemos hecho estas grandes cosas que estamos haciendo quizás, sino que es por gracia y misericordia de Dios y atribuirle toda la gloria a Él. Bueno, después de todo esto que el Señor nos ha hablado en nuestro corazón, vamos a disponernos para poder terminar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por hablarnos al corazón. Ayúdanos a no olvidarnos en este día de tu palabra. Ayúdanos a poder practicarla, a poder disponernos y a estar siempre al servicio tuyo. No para vanagloria nuestra, sino para gloria tuya, Señor, para poder consolar un poquito más tu corazón, para poder salvar nuestras almas, pero también para poder ser testimonios en aquellos hermanos que no te conocen, para poder ser luz en aquella oscuridad, para que estos hermanitos perdidos, estas ovejitas perdidas también puedan conocer el camino real, el camino verdadero y puedan encontrar descanso en él. Ayúdanos, Santísima Virgen, y acompáñanos en todo el día a glorificar cada día más al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y que la Santísima Virgen les acompañe en este día. Que tengan un santo día. Chao.